Buenas tardes, mi nombre es Ángel Antonio Gastelum Nayón, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Es un trabajo de la asignatura Estadística Inferencial 2. Voy a hablarles sobre el 10.2 correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor, R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquier de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stalip y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de tramo. Blumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos, tamaños del cerebro en centímetros cúbicos y la CI. Entonces ahora nos vamos a Minitab. Abrimos Minitab. Y aquí tenemos los datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Ahora nos vamos a estadística básica. Nos vamos a correlación y seleccionamos tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Le damos OK. Y aquí tenemos el coeficiente intelectual, que sería 0.179, y el valor de P, que sería 0.662. Pues ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que dice que ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2,
A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Air Policy Instituto, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de CO2. Pues aquí tenemos los datos. CO2 y la temperatura en grados centígrados. Ahora nos vamos a Minitab. Y aquí tenemos nuestros datos, CO2 por parte por millón y las temperaturas en grados centígrados. Ahora nos vamos a estadística, estadística básica, la correlación. Seleccionamos partes por millón, temperatura en grados centígrados, le damos OK. Y aquí tenemos nuestra correlación parte por millón de temperatura en grados centígrados, que sería en 0.892 y el valor de P que sería 0.001. Ahora nos vamos al siguiente tema, que dice 10.3 regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, y variable de predicción o variable independiente, y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo y igual a y observada menos y predicha igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40, 60 años. Ok, ahora abrimos Minitab. Aquí tenemos nuestros datos: edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros de hombre. Ok, nos vamos a estadística. Y nos vamos a regresión.
Y en Fit Line Plot, ahora seleccionamos tamaño de cintura de hombre y edad de hombre. Nos vamos a gráfica, seleccionamos 4-in-1, le damos OK. OK, y aquí tenemos las gráficas. Y aquí tenemos el Fit Line Plot, que dice que es el tamaño de cintura centímetros hombre, que sería igual a 59.64 más 0.6259. Entonces ahora nos vamos a la calculadora y dice que 59.64 más 0.62 que dice se multiplica por 20. Lo multiplicamos por 20 y nos da el valor de 69.158. Ahora sería igual para el otro, que es 59.64 más 0.6259 por 40, que nos da un valor de 84.676. Y el siguiente sería igual 59.64 más 0.6259 por 60 años, que nos da un valor de 97.194. Ok, ahí tenemos nuestro resultado. Y ahora nos vamos al siguiente, que dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36, 54 años. Ok, abrimos mi mitad. Vamos a estadística, regresión y Fit Line Plot. Ok, ahora igual, cintura en centímetros, edad mujeres, en gráficas, en 4-in-1. Le damos OK, OK. Igual aquí tenemos nuestras gráficas. Y igual aquí hacemos el mismo procedimiento, que dice cintura es igual a 54.12 más 0.8095 de las mujeres. Que igual abrimos la calculadora y sumamos 54.12 más 0.8095 igual a... perdón. Sí. Ok, ahora dice que lo multiplicamos por 18
Ok, entonces el resultado lo multiplicamos por 18, que nos da 988.73, 791. Y ahora el siguiente dice que ese es por 36 y 54. Ok, entonces sería 54.12 más 0.8095 igual a 94.92 por 36, que nos da un resultado de 1937.262. Y el siguiente que sería igual 54.12 más 0.8095 es igual a 54.92 por 54. Es igual a 2966.192. Ese sería el resultado. Ahora nos vamos al siguiente, que dice 10.4 variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es y. La desviación total de x y es la distancia vertical, que sería y menos y, que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical y el valor predicho y la media de los valores. El valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar la distancia vertical, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia también se conoce como residuo. Desviación. Desviación total igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Dice, ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5, 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y menos 9. Dice, ejemplo, uno de los pares de dos muestrales es X igual a 5 y 19 y Y igual a 19. El punto 5, 3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X produce Y igual a 13.
Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3 más 2x para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor de muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación total igual a variación explicada más variación sin explicar. Dice, la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R es la proporción de la variación en y que se explica por la relación lineal entre x y y. Coeficiente de determinación R es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado igual a variación explicada entre variación total. Definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Dice, el error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con S, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice de mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Abrimos Minitab. Ok, aquí tenemos todos nuestros
datos. Ahora nos vamos a estadística, regresión, vamos a hacer regresión y fit regression model. Aquí seleccionamos carretera millas por galón, abajo peso libras. Nos vamos a gráficas y seleccionamos for one, le damos OK y lo volvemos a dar OK. Y aquí tenemos nuestros resultados, nuestras gráficas. Y acá no tenemos nuestros otros datos. Nuestra constante que es de 50.50. Peso libras. Carretera millas por galón que es igual a 50.50 más 0.058. Y ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Que dice ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, ahora abrimos Minitab. Ok, ahora nos vamos a estadística, en regresión y Fit Regression Model, y aquí seleccionamos estatura en pulgadas y abajo peso libras. Nos vamos a gráficas y seleccionamos for one, le damos OK, y aquí tenemos nuestros resultados de gráficas y aquí tenemos todos nuestros otros resultados. Model summary, coeficientes, peso libras, regresión, estatura pulgadas igual a 58 más 0.059 pesos libras, estaturas. Y ahora nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente tema que dice 10.5 regresión múltiple. Dice definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales y igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más bq xq. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R2 y R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R al cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R al cuadrado igual a 1 y un ajuste muy bueno que daría por el resultado un valor cercano a 1.
Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R al cuadrado cercano a cero. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja: mayor número de variables incluidas incrementan R cuadrado. La R al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R al cuadrado, ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrado ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0, rechaza B1 igual a B2 o implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinar la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como la determinación el valor como lo determinado el valor P. 3. Considera ecuaciones con valores altos de R al cuadrado ajustado y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimientos de automóviles. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros, su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carreteras para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, ahora abrimos Minitab. Ok, ahora nos vamos a estadística, regresión y fit, regresión móvil. Y aquí seleccionamos carretera millas por galón. Acá abajo seleccionamos peso libras, longitud pulgadas, frenado pies, desplazamiento, capacidad de volumen. Y nos vamos a gráfica y seleccionamos for in one, damos ok. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Y acá tenemos nuestros valores. El coeficiente de constante, peso libras, longitud, pulgadas, frenado pies. Aquí tenemos todos los valores, que es 0.00, 0.034, 0.856, 0.906, 0.326. Y ahora que nos pide, nos vamos al siguiente ejercicio. Dice ejercicio colesterol. En G-Hombres utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años?
mide 70 pulgadas, pesa 135 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, ahora abrimos Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Vamos a estadística, regresión, fit, regresión model, y aquí ya seleccionamos colesterol mg, abajo seleccionamos edad, 70 pulgadas, peso libras, cintura centímetros. En gráfica seleccionamos aquí por one, le damos ok, y aquí tenemos nuestros resultados de gráficas, y acá tenemos nuestros resultados. Colesterol, revisión de ecuación de colesterol mg, estatura, peso libras, nuestros valores. Y ahora nos vamos al siguiente. Bueno, pues aquí de mi parte sería todo y pues muchas gracias por su atención.